Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, está bueno estar acá porque tiene, para mí por lo menos tiene una esencia bastante familiar, así que uno se siente como en confianza para contar algunas cosas. El trabajo que preparé tiene que ver con, a ver, desde hace un tiempo yo formo parte, como decía Eugenia, del grupo de investigación de metodología del Gino Germani y soy docente de la carrera de Sociología de Metodología de la Investigación. Y en relación a tratar de, como los que trabajamos en metodología siempre tenemos que tener dos pies, ¿no? Siempre hay que hacer varias cosas, entonces por un lado yo trabajo algunas cuestiones de políticas sociales, pero por otro lado cuestiones vinculadas con metodología de la investigación, y desde ese lugar, desde hace un tiempo, empecé a preguntarme o a querer conocer un poco más a los alumnos, con aquellos con quienes uno trabaja cotidianamente, y ver un poco, conocerlos, a lo mejor para entenderlos un poco más, pero aparte ver la cuestión de específicamente metodología, empezar a conocer un poco más a los alumnos, y de ahí entonces son algunos de los resultados que voy a compartir con ustedes de dos proyectos de investigación que arrancaron en el 2007 dentro del grupo de investigación del Germani, en donde empecé con la idea de querer conocer un poco a los alumnos y conocer, explorar un poco sus conexiones entre la posición y condición de clase de los alumnos, vinculado con el desempeño académico, pudiéndome parar en observar a los alumnos que estaban cursando la asignatura Metodología de la Investigación 1, que es una asignatura obligatoria que está más o menos por el segundo año de la carrera, y primero arranqué con una cuestión cuantitativa entre el 2007 y el 2010, y después en un segundo momento ver eso desde una cuestión más cualitativa, entonces empezar a indagar entre las percepciones de los alumnos sobre la importancia de su condición y posición de clase y los aprendizajes. Así entonces que el primer trabajo que les decía fue de carácter cuantitativo, terminó siendo una base de 630 casos. Esto les decía entre el 2007 y 2010, a partir de un cuestionario autoadministrado. Y luego se hicieron 22 entrevistas a los mismos alumnos, ¿sí?, que fueron oportunamente encuestados. Siempre con esta idea, no les voy a contar muchas cuestiones a ustedes porque por suerte ya las conocen, pero siempre es de una mirada muy burdiana, tratando de pensar la educación como el lugar de productora y reproductora de las condiciones sociales y las posiciones que podrían luego inscribirse en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y no les voy a explicar a ustedes respecto a la relevancia que tiene poder dar cuenta de justamente el origen social, ¿no? Voy a contar algunas cuestiones sobre los alumnos para poner un poquito en marco de quiénes eran y después empezar a ver esto de la condición y posición de clase. El 52%, entre varones y mujeres, más o menos paridad, 52% mujeres, 48% varones. La edad que tenían los alumnos es la edad bastante acorde, entre comillas, al lugar que tenían que tener por la materia que estaban cursando. El 45% tienen entre 20 y 21 años, es decir, casi la mitad, un poquito más. El 26% entre 22 y 24, el 23% entre 25 y 34 y solo el 6% más de 35, ¿sí? Es decir, la gran mayoría son jóvenes y están en el lugar correcto, digamos, de la asignatura luego de haber finalizado la escuela secundaria. Respecto al lugar de nacimiento, el 56% proviene de la ciudad de Buenos Aires, el 26% del Gran Buenos Aires, 7% del resto de la provincia de Buenos Aires, 9% de otra provincia y solo el 2% de extranjeros. El lugar de residencia actual, ven que es más o menos similar respecto a que algunos más luego se fueron a vivir a la ciudad de Buenos Aires, porque ya hay el 64% que reside en la ciudad de Buenos Aires y el 36% en el Gran Buenos Aires. El 63% de estos alumnos vive con sus padres y el 11% en pareja, el 12% solo con hermanos, solo el 8% y con hijos el 3%.
acá en este caso digo tratando de buscar entre los que viven con los padres y lo que está solo o en pareja, ¿sí? Justamente porque lo que va a tener relevancia después para empezar a mirar la condición y posición de clase es la posibilidad de que los alumnos vivan con sus padres. Es el 64% entonces que vive con sus padres. El 70% trabaja. Quiero aclarar que yo estoy mirando un grupo que cursa a la noche, por ende uno podría pensar que obviamente los que cursan a la noche todos trabajan, digo, ¿no? Efectivamente la gran mayoría trabaja, porque el 70% trabaja y el 30% no. La cosa está en mirar también la cantidad de horas de trabajo, porque después cuando empezamos a mirar qué trabajaban y cantidad de horas empezaban a aparecer trabajos muy muy puntuales, ¿sí? Y de pocas horas. El 25% trabajaba hasta 20 horas semanales, el 28% entre 21 y 30 y así van subiendo, pero sí el 20% trabaja más de 40 horas semanales. Como les decía, como lo que tratábamos de empezamos a observar y un punto importante para ver esto era ver los orígenes de los ingresos de estos alumnos, ¿sí? El 55% declara que son de su trabajo el origen de los ingresos y el 35% responde a apoyos económicos de los padres o familiares. Voy en esto los números rápidos, que después tal caso si hay alguna pregunta puntual la podemos mirar, pero para que no sea aburrido, digo, claramente el 76% trabaja como empleado, digo, es de esperar porque son la mayoría jóvenes y tienen una actividad, ¿sí? Referida a alguna actividad, digo, están iniciándose pues son sus primeros trabajos. Sí les quiero contar una cosa que le presté atención respecto a como los jóvenes se dedican mucho a las cuestiones de, ¿cómo se llama? Telemarketer. El 15% en este caso encontré puntualmente en esa actividad, pensando en los call centers, ¿no? Que hubiera mucho más en los call centers. Bueno, no es un número muy fuerte. Y las antigüedades, claramente, el 34% tiene una antigüedad de menos de un año, es decir, y el 23% un año. Claro, son jóvenes, así que hace poco tiempo que están trabajando. El 61% dice que su trabajo es permanente, pero acá quiero agregar una cosa, que después va a aparecer en la información quali, que para leer esta información. Mucho desconocimiento respecto a el tipo de contratación, ¿sí? Cuando uno indagaba, no digo, obviamente esto era un cuestionario semi-estructurado, entonces no había, era muy sencillo, digo, aparte era autoadministrado, pero la cuestión quali, cuando uno indagaba respecto a si el tipo de trabajo que hacía, si era permanente, si tenía contrato, mucho desconocimiento, ¿sí? Sin saber si era contrato. Es cierto que en algunos casos, aquellos que trabajaban en alguna instancia pública, sea gobiernos municipales, provinciales o nacionales, había más desconocimiento porque se está dando en los últimos años, por lo menos en el gobierno nacional, hay unas modalidades de contratación que son como semi de planta, digo, son que entonces lo conocen como la 48, digamos, por las normativas, pero sí mucho desconocimiento de no saber de qué se trata, si es permanente o si es contrato, y mucho desconocimiento de no saber si tenían obra social y si tenían, porque uno iba por el otro lado, si tenían aportes jubilatorios, tampoco mucho desconocimiento de eso, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Esto que estoy diciendo. Sí, ahora me detengo 2 segundos en esto respecto a dónde realizaron sus estudios previos. El 45% proviene de escuela privada y el 55% de escuela pública. Y acá me quiero detener un momento porque esto sí va a tener relevancia después, cuando empezamos a mirar los desempeños académicos de estos alumnos, de dónde provienen, si provienen de escuela pública o privada. Y respecto a que se hubieran realizado estudios anteriores, el 64% no y el 36% sí, y de estos solo el 32% había logrado finalizar otra carrera anterior. Voy rápido con esta parte, digo, el 42% estaba en el lugar correcto de la carrera para el momento en que fue encuestado, es decir, con 2 años o menos de inicio de la carrera. Y el 12%, el 35%
cursó la cantidad de materias que debía cursar para ese momento que le estábamos encuestando, ¿sí? O sea, tenemos entonces una población como bastante alta, con el 35%, que está en el lugar, digo, correcto, si hace todos los pasos de terminar la escuela secundaria y luego continuar. Voy rapidito sobre algunas cuestiones sobre la familia, el lugar de la familia. Si uno junta a tanto mamá o papá y tratar de ver si alguno de ellos tenía estudios superiores, ¿sí? Universitario completo, el 66% tiene al menos uno de los padres es universitario completo. En el caso del papá el 41% y en el caso de la mamá el 52% de las madres tienen estudios superiores completos. Y en el caso de estudios secundarios completos, los papás el 34% y las mamás el 31%. Ahí los papás un poquitito más que las mamás. Hasta primaria y secundario incompleto, el 23% de los padres y el 16% de las mamás. Ahí nuevamente se ve las mamás que tienen un poquito más de estudios que los papás. Respecto a la situación ocupacional, el 73% de las mamás de los alumnos se trabaja y el 87% de los padres sí trabaja. En el caso de las madres hay empleadas, el 29%, hay muchos docentes y profesor con el 26% y el 19% que son profesional independiente. En el caso de los padres, el 17% son profesionales independientes, el 28% empleados y un 18% son pequeños empresarios y un 14% empleadores. Toda esta información era para contarles respecto a esto de pensar la condición y posición de clase y los desempeños académicos. Voy rápido con esto porque me parece que esto después lo podemos discutir. Por eso me apuro con esto. A ver, después en tal caso les cuento cómo los indicadores usados, pero para ver el desempeño académico, el 35% tiene un desempeño bajo, el 36% medio y el 29% alto. Pero veamos quiénes son quienes obtienen desempeño académico bajo. El 41% son varones, el 76% tienen más de 35 años, el 39% vive solo, el 42% trabaja, el 40% proviene de una escuela pública contra el 29% de una escuela privada y el 42% proviene reside en el GBA. ¿Quiénes obtienen un desempeño alto? Son mayoritariamente mujeres porque el 31% son mujeres, tienen entre 20 y 21 años la edad correcta, digo por el lugar de la materia, ¿sí? El 48%, viven con los padres, el 40%, no trabaja el 38%, proviene de una escuela privada el 34% y reside en la ciudad de Buenos Aires el 31%, ¿sí? Vamos a ir avanzando rápidamente pensando que son mujeres, provienen de una escuela privada, tienen entre 20 y 21 años, si la edad correcta, si terminaron el secundario y pasaron a la escuela, no trabajan pero en una escuela privada y residen en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a la condición y posición de clase, el 20% es bajo, el 28% medio y un 52% de condición y posición alta. ¿Quiénes son? Condición baja, el 22% son varones, el 59% tiene más de 35 años, el 22% vive solo, el 29% trabaja, el 26% proviene de una escuela pública y el 27% reside en el Gran Buenos Aires. Respecto a la condición al cuales acceden a una condición alta, el 55% son mujeres, el 74% tiene entre 20 y 21 años, nuevamente el lugar correcto, viven con los padres el 56%, el 91% no trabaja, vienen de una escuela privada el 56% y residen en la ciudad de Buenos Aires el 54%. Si cruzamos los dos índices, a ver, los que provienen de una condición y posición de clase baja, solo el 6% logra tener un desempeño académico alto.
Quienes vienen de una condición y posición de clase baja, el 68% tiene desempeño bajo. Quienes provienen de una condición de clase alta, el 20% tiene un desempeño bajo, en tanto el 41% tiene un desempeño alto. Voy rápido a las cuestiones quali, porque después cuando viene la cuestión quali para ver justamente esto, qué pasaba con esto que dicen los alumnos. La primera cosa es que a nosotros también me servía para ver si ¿quiénes entrevistamos? Referíamos a ver si tenían la condición y el desempeño que nosotros habíamos marcado como alto y baja, y después veíamos en la entrevista a ver qué pasaba con eso, cómo funcionaba eso. La primera cosa es que los indicadores funcionaron porque cuando uno después leía, el alumno daba efectivamente que era bajo o que era alto. Y les voy a leer algunas cosas, y después en tal caso lo discutimos, respecto a algunas frases de los alumnos que me parece que dicen todo, no es necesario agregarle mucho más. Dice un alumno respecto a esto: bueno, o sea, nos hacemos los de clase baja, pero a nadie le falta nada. No quiero caer en una teoría materialista, pero obviamente las condiciones económicas son esenciales. O no sé, te decía, hay casos. Una vez, no sé, la otra vez estaba mirando, te cuento esto porque tiene algo que ver. Estaba mirando el canal Encuentro el caso de un chico que vive en una villa y le había dado una beca para estudiar en Cuba. Y yo, o sea, me quedé mirando anonadada el programa, y uno dice, bueno, qué bueno, pero es un caso en un millón. No sé, digo, una cifra inventada, pero lo que voy es que son muy pocas las posibilidades que vos, teniendo o habiendo salido de un entorno así, primero te intereses por eso. Mismo yo a veces pienso, a mí que, no sé, si mi familia es clase media, pero clase media baja, voy a la facultad y muchas cosas me siento sapo de otro pozo, o que no comparto los gustos musicales, o que no comparto el lenguaje, o que hablan de cosas que por ahí no sé lo que son. Y obviamente uno tiene el prejuicio, o uno se piensa que por ahí en la facultad esas cosas no están, y sin embargo están. Y no querés preguntar para no quedar mal, o para que no te miren como un bicho raro. O mismo también te limita a la hora de desenvolverte, no sé, en las clases o de relacionarte. Eso también se podría llegar a transformar en una, no me sale la palabra, en una condición. ¿Viste cuando vos ves a una persona y decís, a esa persona le pusieron muchas fichas? Como que imagino que los padres son profesionales, que ya conocen todas las cargas universitarias, que, o sea, me lo imagino tal cual se escribe en el libro de Bourdieu, Los herederos, o sea, gente que ya viene empapada en ese ámbito, como que vienen de generaciones de profesionales y que tienen la seguridad. Lo que más se deben recibir, supongo que deben venir de esas familias, que decían, de padres profesionales o generaciones de profesionales, que el destino es ese. Esta es una chica de clase media que tiene un buen desempeño, ¿sí? ¿Cómo está con el tiempo? Bien. A ver, lo que aparece claramente es que todos los alumnos se ubican en ese lugar de la dificultad que significa ingresar a la UBA. La UBA se ve como un espacio absolutamente lejano. Son todos alumnos que están en la UBA, ¿no? Digo, la distancia que sienten de la UBA es mayor distancia de la que podría ser una escuela, una universidad privada. Es más sencillo acceder a una privada, porque en ese caso lo que tenés es que pagar una cuota, en el otro caso tenés que pagar otros elementos por los cuales no accedes, ¿sí? Que acceder a la universidad. Por otro lado, aparece claramente que para los alumnos que provienen de sectores altos, es un destino inevitable, no hay duda, van a ir a la UBA. Y te dicen porque no se les cruzó otra cosa. Para los otros, en cambio, relatan la serie de dificultades para las que tuvieron que pasar. Y todos relatan el desgranamiento que vieron a lo largo de la carrera, ¿sí? Cómo fue pasando las tragedias que viven ellos a lo largo de la carrera. Quiero leer algún par, porque tengo bastante material, pero otra cosa para ver esta cuestión. La otra cosa que les quiero mencionar es la clase social de los docentes, ¿sí? Cómo ellos califican a la clase social que tiene el docente. El docente, la clase social que tiene es de acuerdo al cargo jerárquico que ostenta. Léase, si es titular, seguro que es de una clase alta. Si es ayudante, seguro que es de una clase baja. ¿Sí? Bien. Por un lado. Pero por otro lado, entre los alumnos, no me quiero olvidar de algún par de cosas, la cosa es, sociología, no queda claro, es muy abarcativo y no se sabe para qué sirve para trabajar.
se puede ver que tiene algo con el mundo de la investigación. Para que los que son de sectores altos, no hay duda que es la investigación y van hacia allí, ¿sí? Que es la docencia y la investigación y van allí. Para que aquellos que son de sectores medio y bajo, no queda claro en qué trabajar, pero queda claro que eso no es para ellos. Quiero decir, queda claro ahí que esa es una instancia donde ya superaron una gran barrera que era entrar a la UBA. A la otra no llegan. Aparece el miedo, aparece una serie de formas como aparece eso, pero que a esa no llegan. Respecto a los profesores, obviamente, los instalan también en estos lugares, digo. Es muy difícil que lo vean al profesor como un trabajador, los que son de sectores medio y bajo, porque lo ven como un investigador y lo ven referido al mundo académico, por ende está en otra instancia, ¿sí? En tanto, para aquellos que son de sectores altos, es alguien que se dedica a la investigación, bueno, casualmente es un trabajo, como el que me va a tocar a mí, como el que les digo, ¿sí? Leo un par respecto a los profesores que me parece que son pintorescas. Y la mayoría de los profesores los veo como pequeños burgueses, que pueden dedicar mucho tiempo a la actividad académica. No todos, pero por ejemplo, el otro día yo estaba yendo a trabajar al Hospital Madame Curie en el Parque Centenario y me crucé con un profesor trotando a las 10 de la mañana y definitivamente no labura si trota a las 10 de la mañana. Y bueno, ese es un claro ejemplo. Igual con el profesor después me hablé porque estoy en un equipo de investigación con él y sí, bueno, él se dedica a eso, él es becario del CONICET y no trabaja, no tiene. Bueno, un joven de 24 años de desempeño medio y clase media. Hay profesores que sí, que los ves con un ritmo más acelerado. Me acuerdo de mi profesor, y menciona la asignatura, siempre venía de traje a laburar, siempre llegaba tarde, siempre llegaba a las corridas, decía, este tipo viene de algún otro laburo, siempre andaba a 1000, a las chapas, pero es un tipo más grande. Los pibes más jóvenes, bueno, capaz que le dedican a su actividad académica más tiempo, más disponibilidad, tienen esa suerte. Digo, entre los sectores medio y medio bajo, cuando el profesor venía corriendo, se lo veía con traje, venía a trabajar en otro lado, se trabajaba. Si respondía a la cuestión académica, en un caso menciono un alumno a alguien que es re topi porque puede ser principal del CONICET y es un lugar inalcanzable. El CONICET así es una esfera inalcanzable. Les quiero leer solamente un par de cositas porque ya estoy. Solamente una respecto a la cuestión de la autopercepción de clase de ellos. Una cosa es que estos alumnos, y referido a lo que mencionaba Adrián respecto a y Horacio, respecto a la crisis, claro, estos alumnos piensen que vivieron la crisis 2001-2002 siendo adolescentes. Y hay mucho relato respecto al pasaje por distintas clases. ¿Sí? Cómo viven. ¿Qué sé yo? Clase media, con padres con título universitario, curso universitario, con una biblioteca en casa, con una computadora, con acceso a internet y con algunas facilidades que quizás otros compañeros no pueden tener, con acceso a determinados bienes culturales. Y una clase media, clase media que con vaivenes muy grandes, o sea, en un momento cuando nacieron una clase media sentada, cuando tenía 16 una clase media en picada, cuando tenía 12 una clase media en picada, cuando tenía 16 una clase baja, cuando tuve 23, 24, un poco empezó a mejorar y ya no era clase baja. En este caso, digo, cuando hay un sector medio que accede a alguno de los padres tiene título universitario y es docente universitario, no dedicado a la investigación, sino solo docente universitario, se lo reconoce como trabajo. ¿Sí? Quiere decir, solamente puede verse como trabajo en esos casos. En tal caso después sí, porque había preparado algo, porque también una cosa que miramos es la cuestión de la participación de los alumnos, en qué participan, y lo digo rápidamente, que en la mayor participación, el 20% participa en clubes o gimnasio. Y sí, no había muchas distinciones ni por clases, ni por sexo, obviamente, muy poco. En el centro de estudiantes participa activamente el 8%, y en partidos políticos participa activamente también el 8%. Respecto a las participaciones menciono solo dos cosas. Una es a ver, las participaciones, todos conocen a alguien que participó en la cámpora.
o participa, ¿sí? Todos tienen la referencia de alguien, ¿sí? Algunos dicen que pasaron por algún lugar de entrada. No queda muy claro si esa participación tiene que ver con algún trabajo en alguna ONG o alguna participación, ¿sí?, en alguna otra instancia. Bueno, obviamente, si son muy pocos los que participan en términos cual, imagínense conseguirlos, fue mucho más difícil. Pero las participaciones tenían que ver con política universitaria, con cuestiones por dentro de la universidad, ¿sí? En los muy pocos que participaban. Y entre los que no participaban había como dos vertientes. En algún momento participaron en alguna institución vinculada con alguna ONG o algún movimiento, y después, por falta de tiempo, y bueno, en un caso, un joven dice que bueno, después se dejó acá. ¿Y por qué dejaste de militar? Por la carrera, no me daban los tiempos, y bueno, ahora estoy haciendo natación, que es algo que no requiere tanto tiempo, pero tengo ya reuniones de 12 horas un sábado por lo menos. Digo, esta es una línea, esto no lo voy a dar por el tiempo, pero la otra línea tiene que ver con esto, decía, participar en algún partido político, pero vinculado con política universitaria. Y la otra cosa es la sensación de que ya para los sectores medio y medio bajo, estudiar sociología y acceder a lecturas de sociología, que son otras lecturas, es como un modo de participación, ¿sí? Llegando a este caso, leo solo esta frase: no, porque no uno vaya a hacer la revolución, yo no creo en eso ya a esta altura, 23 años. Y en otro caso, respecto a participar en algún partido, da miedo. Digo, pensando con lo que Horacio decía, la participación genera miedo. ¿Por qué no se hace? Porque me da miedo, ¿sí? Y cierro, y la verdad que la primera pregunta que a mí me surge cuando veo la información es, y cuando uno escucha las entrevistas, es pensar, porque es como muy fuerte ver que tanto lo cuanti como lo quali se juntan ahí, ¿no? Y si bien es cierto que, bueno, uno puede decir, bueno, qué novedad. El problema es que uno sigue teniendo que decir qué novedad. Y pensando en esta cosa mi pregunta es, porque por un lado aquellos que obtienen desempeño alto y que provienen de sectores altos, piensan dedicarse a la investigación, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a relacionar su condición y posición con su producción? ¿No? Digo, pensándonos nosotros, cientistas sociales, ¿cómo se va a relacionar eso? Y la otra cosa es que aquellos que obtienen desempeño medio-bajo piensan que en el mejor de los casos el lugar para el desempeño laboral es las ONG o en políticas públicas. Y entonces surge la pregunta, quienes entonces diseñan los programas son aquellos que tuvieron peores desempeños, peores rendimientos, digo, ¿no? Y todos pasamos por esa política. Dejando esas las preguntas, quedo acá y den cuenta que